¿Qué tal, mis amigos de redes sociales? Gracias por acompañarnos. Hoy me encuentro acompañado con una persona que lleva en la sangre esas raíces mexicanas, pero que ha llegado a esta gran ciudad de Dallas, Texas, desde ya un par de años, para ayudar a usted que es emprendedor, usted que ha decidido empezar en el mundo de los negocios. Él es un consultor de negocios. Eduardo Medellín, gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias a todos y bueno, entusiasmado de la charla. ¿Qué se siente ser mexicano? Pues con mucho orgullo. Venimos, sobre todo los que venimos aquí en este lado de Estados Unidos, venimos con muchas ganas de salir adelante, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que tenemos todos los mexicanos y todos los hispanos es que venimos a echarle ganas. Entonces sí se siente, siempre estamos dispuestos a trabajar. Don Eduardo, de estas raíces mexicanas, de esta cultura maravillosa, que de hecho mi esposa es de Durango, México, es alacrana, Mm, de las buenas. sí. ¿Cuál es ese platillo favorito que usted disfruta más en comida? Pues yo digo que los tacos. O sea, los tacos no tiene pérdida. Le puedes echar a la tortilla lo que tú quieras, lo que más te gusta a mí, pero en lo personal me gustan mucho las carnitas. Ujú. Entonces las carnitas, híjole, ese sabor del puerco es inmenso, ¿no? Entonces eso en tacos nunca falla. Y puedes echarte un taco de frijoles, hasta un taco de camarones y todo sabe muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que ya el taco y la tortilla se ha vuelto muy internacional, muy conocido. Ujú. Dicen también, don Eduardo, que yo creo que el público se va a identificar que para uno poder encontrar su pasión, hay que ir también como a su infancia. Ujú. Usted ahora es un consultor de negocio y posiblemente ya hace un par de años que vivió una infancia bonita. ¿Qué es lo que se acuerda usted como emprendimiento, como negocio? Porque en muchas ocasiones, en mi caso, yo a los 6 años estaba recogiendo unas latas de una fiesta y me estaban pagando 10 centavos por aquellos 3 sacos de latas. Claro, ¿Tiene usted claro, claro. tiene alguna historia usted que se acuerde? Claro, digo, yo trabajé desde que tenía, híjole, casi uso de razón. Mi papá era comerciante, Ujú, entonces yo iba a la tienda a cubrirle el lunch. Entonces yo desde que tenía 8 años iba a trabajar directamente. Entonces yo trabajaba 2 horas al día donde me pagaba, realmente me pagaban con dinero y yo lo ahorraba. ujú. Entonces me acuerdo mucho de las canicas, Sí, sí. porque esas se las vendía a mis amigos. Ujú, Entonces yo compraba muchas canicas con el dinero que salía del comercio y compraba las canicas y las vendía. Y siempre he sido muy cuidadoso con mis cosas, entonces como que nunca llegué a gastar muchas cosas, entonces siempre ahorraba dinero para el futuro. ujú, Entonces yo creo que desde el principio, y siempre le dije a mi mamá, yo voy a tener mi propia compañía. ujú, Ya un poquito más adolescente, más después de graduación de la universidad y todo eso, encontré que yo no podía darle la razón a una persona que no tenía la razón. ujú, Entonces, como dicen aquí, un yes sir. ujú. Entonces, yo nunca fui. Entonces, yo dije, si yo hago carrera en corporativo, me van a correr de todas. Sí. Porque, pues, voy a llegar y le voy a decir, es que no es cierto, no tienes razón. Entonces, desde el principio supe que iba a tener mi negocio, que iba yo a ser el líder de una organización. Ujú. Exactamente, ¿de qué estado es usted? Yo soy de la Ciudad de México. Mera Ciudad de México. De medio de la Ciudad de México, a lo mejor, y de ahí nos fuimos a vivir a Acapulco. A Ujú. lo mejor tú no te acuerdas de eso, pero Acapulco era el Cancún de ese entonces. Ok. Entonces me la pasé muy, muy bien. Sí era de pachanga y todo eso, pero estaba joven. Entonces ya cuando decidí venirme a Estados Unidos a estudiar, ya la pachanga había quedado atrás. Ujú. Entonces sí me dediqué de lleno a estudiar y emprender mi negocio. ¿Hasta qué edad vivió en la Ciudad de México? Viví hasta los 13 A los años. 13 años. A los 13 años nos fuimos a Acapulco y me quedé hasta los 21 años. Yo le pregunto porque yo viví en la mejor delegación del Estado de México, en Iztapalapa, en San Miguel Teotongo,
en la Sierra Santa Catarina. De ahí viví 3 años Sí, no. Tú sí estuviste en el mero centro de la acción. y tuve la oportunidad de conocer lugares muy bonitos. Sí, La verdad, cuando llegué a la ciudad de Dallas, cuando uno va por ver el Zócalo, la villa, usted nada que envidiarles, es una claro. maravilla. Sí, yo creo que el único problema de la Ciudad de México es el número de gente que vive ahí. Sí, Ya cuando agrupas a más de 20 millones de gente en un lugar, pues va a haber muchos problemas. sí, sí, sí. Entonces, ese es el único problema de la Ciudad de México. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo, y Oye, sigue creciendo. si ahora en día le tocara eh, ir, es decir, ¿qué elegiría? ¿Ciudad de México o Acapulco? Ciudad de México. Ciudad de México tiene muchas cosas que hacer, por ejemplo. Y sí voy seguido, lo que hago es, voy y me quedo un fin de semana largo. Ujú. Entonces hay muchas cosas que hacer en la Ciudad de México, muchísimas, y todas muy bonitas. Entonces con 3 días que te la pasas ahí, te la pasas muy bien. Don Eduardo, usted es una persona eh, muy intelectual en los negocios, en todo lo que hace. ¿Usted a qué edad tuvo su primera empresa? Bueno, yo empecé mi compañía de contabilidad cuando yo tenía 28 años. Ujú, La empecé, antes de entre 25 a 28 trabajé con 2 compañías nada más. Y como yo ya sabía que iba a abrir mi negocio, entonces como a los 28, 30 años yo abrí mi negocio. ujú, Y lo abrí despuesito de septiembre 11 de 2001. ujú, Entonces no había negocio. Entonces sí, los primeros años estuvieron difíciles, pero te cuento una anécdota. Yo cuando me casé con mi esposa le dije, mira, yo no voy a ser así. Conmigo va a ser así y así, ujú. pero vas a disfrutar los cambios. Pero necesito que tú aceptes eso porque la economía también va a ir así y así. Sí. Entonces no siempre va a ser fácil. Entonces siempre ha sido así. Entonces, más o menos después de que me casé con ella a los 27, a los 30 empecé mi negocio, más o menos. Ujú. Sí. Para nosotros los emprendedores, y usted que es una persona que se dedica a estructurar negocios y hacer los que funcionen, con la edad, yo estoy en los 30. ¿Usted qué consejo me daría a mí que estoy en los 30, ya 36 años, pues estoy en los 30, y también al público que esté en los 30, porque hay una etapa de los 30, los 40, los 50? Queremos ese consejo de una persona que ya cruzó este camino. Mira, yo creo que lo más importante es tomar ventaja de las herramientas que tienes. Antes no había tantas herramientas, antes era seguir el caminito que había dejado alguien. Ahora ya no, ahora hay mucha innovación. Entonces, yo lo que hubiera cambiado en mi tiempo es haber sido más innovador desde el principio. Ujú, Entonces, mi consejo es, nunca vas a caer más de lo que ya estás. Entonces, siempre trata y juégatela, pero sé innovador, cambia las cosas. Júntate con gente que te pueda ayudar, escucha más que hablar. ujú. Entonces, todo ese tipo de cosas te va a llenar de ideas que tú puedes desarrollar, pero desarrollalas lo más temprano posible. Que va a haber unas que no funcionen, Ujú. entonces desecha las que no funcionan. Entonces, usa las herramientas que hay a tu alrededor. Hay dos personas. Hay una persona que ya sus padres le dejaron herencia y Ujú, tienen sus negocios. Muchos han ido a las quiebras también. ujú. Pero vemos otros que nos ha tocado crear nuestro negocio, echarlo a andar, hacer que las cosas pasen. Hay otras personas que se dedican a tener un salario rentable, seguro, y se viven quejando porque no avanzan, porque otra persona compró casa, pero ellos no, otra persona compró un auto, pero ellos no. ¿Qué le diría usted a una persona que por el miedo a emprender aún no se decide? Te tienes que decidir, porque si no lo pruebas no vas a saber. Y mientras más pronto lo hagas, más fácil va a ser. Porque si no te sale, entonces te puedes levantar y siempre te puedes ir a ser empleado. Ese caminito siempre va a estar. Ujú. Pero el ser emprendedor no necesariamente.
Creo que el 5% de la población son líderes. El 4% van a emprender su negocio. Entonces, si tú eres esa persona que te levantas con ganas de, pues no vas a poder estar en un trabajo porque no te va a llenar. Y fue mucho lo que pasó conmigo. Yo sabía que si me quedaba en un cubículo de un corporativo, pues mi espíritu se iba a morir. Ujú. Entonces dije, no, entonces si tu espíritu te está diciendo que tienes que salir o te dan esas ganas de tratarlo, trátalo, no tienes nada que perder. Y más en este país. Este país hoy en día está hecho para que tengas 3 o 4 trabajos o 3 o 4 compañías. Las que tú quieras, como tú te quieras, si es como empleado o como empresario. Pero son varios, no nada más es uno ya. Ujú. Eso es muy bueno lo que usted dice, porque dentro de mi emprendimiento ya tengo 3 compañías que usted hemos empezado como a crecer más con su asesoramiento, que es algo también innovador, porque hemos logrado cosas interesantes hasta ahora. Ujú. Y yo me he dado cuenta de que necesito tener un asesor, alguien que ya cruzó y que me va a ayudar a que mi negocio sea más rentable. Y creo que personas que nos están viendo están pasando por situaciones similares a las mías. Hemos logrado cosas interesantes, más no sabemos cómo lo hemos hecho, pero lo hemos hecho. ¿Por qué cree usted que este público necesita sentarse con usted? Volvamos a lo mismo, utiliza las herramientas que tienes. Y siempre es mejor que te den su opinión, que la gente te dé su opinión. Ujú, Porque cuando tú tienes un socio, no necesariamente vas a escuchar una opinión. Mientras más lejos y más experimentada sea la persona, más información te va a dar. Entonces, siéntate conmigo. Eso no quiere decir que, que te vaya a salir muy caro, que tengas que pagar, que todo eso es sentarte a platicar con una persona porque estás utilizando esas herramientas que tú estás dando. ujú. Entonces, yo soy una de esas herramientas que mucha gente debe de usar. Quién sabe, a lo mejor nada más hacemos una plática y ya, a lo mejor hacemos una plática que se vuelve en una amistad, que se vuelve en un negocio. Adelante, pero usa esas herramientas, Ujú. porque solamente así, nada más hay 24 horas al día. Y como empresario no te alcanzan esas 24 horas al día. Sí. Entonces, tienes que escuchar a gente que te ayude a modernizar tu negocio, a estructurar tu negocio, para que disfrutes de ese negocio, porque si no, al ratito nada más estás muy cansado y no, Ujú. no, no disfrutas de tu negocio tampoco. Don Eduardo, en base a lo que yo he visto, yo conozco casos de unos empresarios que llevan utilizando el mismo sistema de hace 20 años atrás. Su negocio todavía depende de ellos porque sienten que si ellos no están, su negocio no crece. Ahí hay una gran oportunidad de mejora, porque entonces este empleo, pienso yo, este trabajo se convirtió como, pues, no se trata de ser esclavo de tu empresa, se trata de poner cada pieza en su lugar y que la hagas funcionar. Si hay una persona que está pasando esta situación en la actualidad, ¿qué consejo le daría usted de su propia experiencia? Tienes que creer en la gente, porque para poder hacer un negocio tienes que tener gente. Ujú, Entonces, tienes que empezar a dejar esas actividades que te llenan el día, pasárselas a otras personas. Y tienes que saber supervisar. ujú, Es lo más difícil que hay en los negocios, porque queremos que todos sean como nosotros, ¿no? ajá, Ay, es que no sabes, y pues no nos ponemos clonar, ujú, ellos son como son. Entonces mi consejo sería, hazte de esa gente que te pueda ayudar a crecerlo, ujú, para que vaya pasando los niveles y vayas creando una organización no muy grande o lo que tú quieras, el tamaño el tamaño depende de ti, ujú, pero que tengas gente que te quite esa necesidad, porque si tú sigues haciendo todo, te compraste un trabajo, ujú, no tienes un negocio, que es completamente diferente. ujú. Entonces tú eres empleado de tu compañía en vez de ser dueño de tu compañía. Entonces conviértete a ser dueño de la compañía y no ser el empleado de la compañía. Don Eduardo, ¿y qué pasa con estas empresas que no tienen un organigrama?
Organigrama, en mi opinión, es parte de la organización, ¿no? Ujú, Puede ser tan complejo como tener 100 personas o ser tan sencillo como entender qué es lo que haces tú y qué es lo que hago yo. ujú, Ese organigrama tiene que existir en tu cabeza, primero, y lo tienes que ir formando, pero es parte de toda la organización. ujú, El organigrama lo único que te dice es, tu jefe es este y tú te reportas así y entre todos trabajamos así. ujú, Es lo mismo que haces con tus compañías, cuando te incorporas, cuando abres las cuentas de banco, cuando vas a empezar a manejar tu flujo de efectivo. Todo eso tiene que tener organización, ujú. porque si no, entonces los engranes no No funcionan. funciona. Sí, entonces yo entiendo mucho de la gente que nos está viendo, si saben hacer su trabajo, si saben ser carpinteros, si saben ser constructores, si saben ser restauranteros, pero no saben ser negociantes. Ujú, Entonces, tú tienes que también saber qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes, ¿va? ujú. Hay un dicho muy, muy famoso en inglés que dice, aprende a saber lo que no sabes, porque lo que no sabes tienes que traer una de esas herramientas para llenarlo. Ujú. Entonces, más que el organigrama es toda la figura de tu negocio. Y esa parte es donde usted entra, Correcto. porque yo he aprendido esto. Si yo hay cosas que todavía no hago y usted está conmigo asesorándome, no es para asumir de que yo lo estoy haciendo bien. Es decir, es lo que hay y necesito mejorar esto y esto y esto. ¿Cómo podemos mejorarlo? Porque el asesor de eso se trata. Entonces yo pienso que hay muchas personas que no están viendo y que necesitan sentarse con usted, como bien lo mencionó, sin compromiso alguno, al menos para ver dónde están, qué se puede hacer y cuáles son las oportunidades o mejoras que hay. Y al final, pues ellos deciden si tomar, no sé, los asesoramientos o, pero yo creo que todo empresario necesita organizar su empresa para que siga sacando a flote de la mejor forma posible. Claro, entonces por eso hablas de una estrategia, ¿no? Y de la estrategia puedes incluir la estrategia financiera, la estrategia de crecimiento, la estrategia de taxas, Ujú, toda esa estrategia. Entonces, de todo lo que se trata aquí es de que a dónde quieres llegar, no nada más hoy, sino a dónde quieres llegar con todo esto, ¿no? Entonces, sí tienes que empezar a formar esa estructura para que te ayude a llegar a otro lado. Una de las cuestiones que tú quieres buscar con estas herramientas que yo te decía que utilizaras es qué beneficio te pueden dar. Entonces, ¿y qué es lo que estás buscando? Un asesor no nada más te debe de decir, aquí está la estructura y hazla así, sino te tiene que escuchar y decir, esta es la mejor estructura para ti, ujú, en mi opinión. Y como tú bien lo dices, la decisión es tuya, porque el negocio sigue siendo tuyo. ujú. Tú eres el que vas a continuar con el negocio. Nosotros venimos a ayudarte a que muchas de las cosas que a lo mejor no te cuadran en la cabeza, te empiecen a cuadrar. Entonces, mucho lo que nosotros tratamos de hacer, y en lo personal lo que yo hago es darte opciones. No es y así lo tienes que hacer. No, es aquí están las opciones y aquí están las formas que yo he visto que han tenido éxito. Sí, es un intercambio de ideas. Claro. Como dicen por ahí, las sugerencias que a mí me puedan dar, las voy a tomar de una persona que ya logró algo que yo quiero. Exactamente, y porque es el camino más corto. Sí, claro. Entonces, si tú escuchas un poquito y tomas esa base y dices: "Sí, pero yo lo voy a hacer con moviéndole tantito más", Ujú, pues ya estás. Y entonces esa ayuda te hizo caminar un año. ujú. Entonces, por eso es porque tienes que usar las herramientas, para que este crecimiento se dé más rápido. Y no porque llegues a la meta más rápido, sino porque más te va a ir gustando el negocio. Sí. Entonces, esa es la idea, que evoluciones, que evoluciones, que Ujú. evoluciones. Y lo importante cuando pienso que cuando tienes un negocio que está pequeño, logras estructurarlo bien, con una visión. Yo en mi mundo, yo vivo así, don Eduardo. Mi negocio no es pequeño porque mi visión es grande. Entonces yo creo que si el negocio ahorita se logra estructurar de la forma adecuada, se convierte en franquicia y por consecuencia esta franquicia, al final le facilitamos todo a los nuevos inversionistas y yo
trabajé en un Wendy's en Honduras y el mismo menú que yo veía allá es el mismo que veo aquí en Estados Unidos. Claro, claro, por eso se hacen porque tuvo éxito Wendy's, ¿no? Entonces dijo, tú puedes duplicar esto, a lo mejor en El Salvador lo tienes que cambiar un poquito, ¿verdad? Pero en general es igual. Entonces sí es cierto. Te comentaba que hoy en día tener 3 o 4 compañías o 3 o 4 trabajos es mejor, porque no necesariamente todos los 4 tienen que crecer a la misma vez, no los 4 tienen que crecer igual. Hay unos que es mejor dejarlos pequeños. Entonces, esa es la ventaja que te deja entrar en nichos y poder tomar ventaja y crear ese grupo de compañías que puedan complementarse el uno al otro. Y ahora en día también, don Eduardo, funciona mucho más que las sociedades, las colaboraciones, intercambio de servicios, porque al Claro. final todos necesitamos de todos. Correcto, y eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo interesante del negocio. Entonces, ¿cómo te ayudo yo y cómo tú me ayudas a mí? Entonces, no nada más es de un lado, es como tú lo dices, mucho de lo que, pues antes era yo te doy una vaca por 4 gallinas y 2 huevos, ¿verdad? Ahora es yo te doy mis servicios por tus servicios. Entonces, hay muchísimos servicios que son muy complementarios que se puede hacer eso. Y sobre todo los basados en servicios profesionales, que es en base a la experiencia y en base al tiempo que tienes disponible. Don Eduardo, a mí me gustaría, y lo voy a hacer público aquí, me gustaría que hiciéramos un taller con usted. Si hiciéramos un taller, ¿cómo le llamaríamos? ¿Qué nombre así? Para que la gente vea que estamos en vivo. Es de visionarios, ¿no? Visionarios. Visionarios y cómo traducir tu visión y ponerlo en práctica. Visionarios. Cómo construir tu visión. Que sería, digamos, un taller donde las personas pueden aprender. Claro, porque lo principal es de que tú también tienes que saber qué es lo que quieres del negocio, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es tu visión del negocio? Okay. He tenido pláticas con muchos de donde le digo, a ver, entonces, ¿tú qué quieres ser? O sea, ¿qué quieres que te cataloguen a ti como? Entonces, tú tienes una mueblería, ¿qué quieres que la mueblería diga? ¿Qué mensaje lleva? ¿Hasta dónde lo vas a llevar? Entonces, ese es nada más el principio, es la visión. Entonces, tienes que crear, tienes que construir esa visión, porque luego vienen los empleados. Y los empleados te tienen que comprar esa visión. Yo ahorita saqué el nombre aquí, le vamos a llamar Emprendiendo con Visión. Perfecto. ¿Cómo ve? Sí, perfecto. Mire, lo apunto porque con visión. Y le vamos ahí está. Y le vamos y que la gente vea que lo que pensamos, si no tomamos acción, las cosas no pasan. Correcto. Y en ese taller, el que quiera venir, tiene que venir con mente abierta. Eso. Bien, tienes que venir a participar también. O sea, no es el que se sienta más atrás, sino el que se sienta adelante, porque hay un espacio adelante disponible. Eso. Entonces, sí, perfecto la idea del taller. ¿Lo hacemos? Sí. Venga. Y que vengan con ganas de escuchar y participar. Vamos a hacer algo bonito, vamos a hacer un flyer y todo lo vamos a promocionar. Y usted tiene que asistir a este taller Emprendiendo con Visión porque necesitamos personas profesionales que nos asesoren y que al final el beneficio pues es para nosotros. Claro. Algo interesante, que las empresas con número de ITIN mejoran su crédito y después hasta préstamo les dan. Hay gente que desconoce todo eso porque piensa que evadir taxas es una forma como están ganando más dinero. Correcto, y ese es uno de los puntos más importantes en todo este negocio es cómo lo vas a fondear, de dónde vas a traer el dinero. Y obviamente, mientras menos sea tu dinero, mejor, ¿verdad? Entonces, tienes que hacer todo ese tipo de cosas para que un banco te crea. Entonces, y siempre pides el préstamo, lo pides cuando no lo necesitas, porque es cuando te lo van a dar. Ya después de que lo necesitas y ven el hoyo ahí, mira, es que no te van a prestar nada. Okay. Entonces sí tienes que tener un plan en ese sentido de que voy a usar mis tarjetas personales, voy a pedir al banco, o sea, tienes que hacer una relación con el banco, ¿no? Porque él es el que tiene el dinero. Sí, pero al final usted todos estos consejos
los da a las personas que están con usted. Correcto, y esa es la plática de la que hablábamos, ¿no? Ujú, O sea, ¿cuál es tu problema principal? La idea es, dame tus primeros 3 problemas principales para que podamos trabajar en algo. ujú, Entonces, si tu primer problema es financiamiento, bueno, pues vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Si tu segundo problema es cómo consigo gente para trabajar, pues hay que hablar de ese tema. Y la cuestión es de que, por eso digo que tienes que venir con mente abierta, porque hay 20 formas de hacer lo mismo. ujú. Entonces, cuando tú vienes y escuchas a una persona, tienes que estar lista para hacer esas preguntas. Sí. Porque en ese tiempo es cuando una persona te está dando su tiempo para que tú absorbas lo más que Ujú. puedas. Ahora, don Eduardo, ya nos queda poco tiempo, es una muy buena conversación. Pero, ¿cómo lidiar con el ego de los empresarios? Porque hay muchos que han logrado crear una compañía y muy bonito todo, sin embargo, cuando ya vemos sus finanzas, la realidad es otra. ¿Cómo hace don Eduardo para lidiar con estas personas que por ahí no se dejan manejar mucho? Bueno, lo que pasa es de que ya una vez que estás hablando con la persona, llegas a la realidad, como tú dices, ¿no? O Ujú. sea, mi ego me tiene aquí, pero mis finanzas me tienen aquí. Sí. Entonces, cuando llegas y entonces te conozco aquí y empezamos a bajar, Ujú, pues te hablo con la realidad, te pongo ejemplos, te digo, entonces tienes que ser lo suficientemente humilde para entender que esa parte te falló. ujú, Y nada más es eso, te falló, o sea, no era tu fuerte, no es lo que tú pensabas. Entonces, tú tienes un negocio y todos los negocios son exitosos, nada más es cómo los manejas. ujú, Entonces, ¿cómo lidio con eso? Es ser honesto y proponer opciones. ujú, Porque si tú propones opciones, ya no le estás pegando al ego, ya no es ninguna pelea, aquí están las opciones, aquí está el menú de cómo tú lo puedes hacer, cómo prefieres tú hacerlo, la ujú. decisión es tuya. Sigue siendo el dueño. Claro, la decisión es tuya, el negocio es tuyo, a lo mejor yo voy a ir y venir, lo que sea, pero tú vas a vivir con esa realidad. Ujú. Y lo que usted quiere es que sea un caso de éxito. Claro, y una de las cosas no es éxito que seas tremendamente grande o que tengas mucho dinero, es cómo te sientes tú. Ujú, Entonces, todo esto viene a ser, al final de la historia es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres un negocio que te sobreviva a ti? Entonces, definitivamente te tienes que quitar como empleado. ujú, ¿Quieres un negocio que tú disfrutes de él? Ponte a ser dueño. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tú quieres hacer. Yo voy a trabajar contigo porque tú tienes un objetivo y el negocio siempre lo haces para tu familia también. ujú, Entonces, siempre hay un objetivo de negocio y otro objetivo personal. ujú. Y todo eso usted en las sesiones. Y todo eso lo vamos a hablar en este taller. Correcto, porque esa es tu visión, Ujú, porque a la hora un poquito que hablemos de cómo vas a financiar tu negocio, pues vas a tener que ir con tus amigos primero. ujú, Entonces, hay una correlación entre lo personal, lo familiar y el negocio. ujú, Siempre lo va a haber. Y eso tú lo tienes que saber manejar para que todo salga bien. Porque si no estás bien con tu familia, no vas a estar bien en el negocio. ujú, muy cierto. Entonces, todo tiene que estar bien en tu entorno, si no, Eso no hablamos de una funciona. estabilidad emocional. Exacto, una estabilidad emocional y un éxito Ajá. emocional. El éxito es no cuando te están pagando, Ujú, sino cuando tú dices, híjole, qué bueno que le ayudé a esa persona. Me siento bien porque me está dando las gracias de que funcionó lo que platicamos. las estrategias que sí. Ujú. Don Eduardo, importante plática. Ya para despedirnos, si hay una persona que esté interesado en conocer más de usted o hacer una cita, tiene sus redes sociales Sí. o número de teléfono para que lo deje y aquí en pantalla también va a aparecer esta información. Mira, tengo 3 páginas de internet y ahorita les explico por qué rápidamente, pero la forma más fácil de contactarme es Ujú, por medio de un texto. ok. Me dices por qué me estás hablando y te digo en cuándo podemos hablar y ya sea que una conversación de 5, 10, 15, una hora. El teléfono es Ujú, 214-882-9203. Puedes ir a mi página de internet personal, que es eduardomedellindfw.com y puedes ir a la página de mi compañía, que es infinity-management.com.
Entonces, de esas 3 maneras me puedes contactar. Mi correo electrónico viene en la página de internet. Pero definitivamente, si tú ya estás listo para platicar, mándame un texto. Y es la mejor forma. Me dices por qué, cómo te llamas y todo. Y a todo mundo le contesto. No hay razón por qué no contestar ninguno de esos textos y adelante. Seguro, qué bueno. Y si no, pues aquí en Visión Televisión, mande un texto también, dígale quiero una cita con Eduardo Medellín y yo le paso el mensaje a él, solo que usted también escriba su número de teléfono y por supuesto le hacemos llegar la información. O sea que no hay pretexto, no hay peros al por qué no tengan esa plática con usted. No, además es tu negocio. Sí, Es tu negocio y quieres hacer que eso sea exitoso lo más rápido posible. pues que se Entonces, haga. pues utiliza las herramientas. Qué bueno. Don Eduardo, hombre, de verdad, muchas gracias. Un placer siempre Gracias. compartir estas conversaciones con personas como usted de negocio y ojalá que estas entrevistas sea de mucha bendición para muchas personas que están emprendiendo o queriendo emprender sus negocios. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, como siempre, Santos Mejía, el caballero de la comunicación. Un fuerte abrazo. Estamos pendientes para seguir subiendo más entrevistas con contenido positivo, porque emprender es ya algo importante en nuestras vidas, porque no siempre debemos ser empleados. Yo fui empleado por mucho tiempo, ahora soy empleado de mi negocio, pero dispongo al menos más tiempo para convivir con mi hermosa hija, con mi esposa, y eso me hace feliz. Así que encontré la felicidad, espero que tú también encuentres la tuya. Te veo pronto.